Bien, amigos, en el espacio estelar del día tenemos el placer de recibir al sociólogo Cándido Mercedes y a Anselmo Muñiz, que es investigador del Instituto de Investigación Social para el Desarrollo. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días. Muy buenos días. Cándido. ¿Y dónde está el cafecito? Que no siento el olor. El café viene por ahí. Ni veo la humareda, porque ese café viene como un tren. Y sobre todo un tema como este requiere como poderlo dialogar con un café, porque vamos a hablar del informe sobre calidad democrática que presentó recientemente el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchos datos interesantísimos. Qué interesante y qué sano que un organismo internacional se ocupe de medir la calidad democrática, porque aquí hay mucha tela por donde cortar. Y vamos a comenzar por ahí. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de ese estudio sobre calidad democrática en la República Dominicana? Fíjate, Uchi, el informe estudia la calidad democrática en 6 dimensiones, 6 aspectos de la democracia. Los principales hallazgos es que de 108 indicadores que se utilizaron, el 48% se encuentran en una situación deficitaria. ¿Cuántos? El 48%, que son 52 de los indicadores. Sobre todo, las 2 dimensiones en las que el país se encuentra en peor situación es la dimensión de Estado de Derecho, que se refiere a la existencia de frenos y contrapesos, al cumplimiento de la ley, ausencia de corrupción, y en la dimensión de calidad de vida y equidad social, que se refiere sobre todo a que la gente pueda disfrutar de un nivel de vida digno, a que el progreso económico se refleje en un progreso social, en mayor desarrollo de la capacidad de vida de las personas. Luego, en las dimensiones de derecho político y sistema electoral, vemos una situación más o menos intermedia. En esa dimensión hay 30 indicadores, de los cuales hay 10 en un estado deficitario, otros 10 en un estado intermedio y 10 en un estado ya aceptable. El informe estudia la calidad democrática en un espacio de más o menos 40 años. No para todos los datos se podía llegar tan lejos, pero para lo que se pudo, sí. Y también comparativo a nivel regional y en algunos casos también a nivel global. Si quiere podemos ir viendo algunas de estas dimensiones, pero claro, vamos a aprovechar para un cafecito, ¿no? Y poder acompañar esta reflexión con este café. Una de las dimensiones de la que hablabas es la de derechos políticos y sistema electoral. Parece que es importante esto porque la República, por 2 razones. Primero, la República Dominicana ya está cerca de un proceso electoral desde el año 2020 con 2 nuevas legislaciones. Y bueno, se entendía o se entiende que en materia electoral y del sistema político, el país con relación a otros países de la región había avanzado, servía como modelo para algunos países, pero por algunos de los indicadores que veo acá en esta dimensión, parece ser que no estamos tan bien. Cándido, ¿qué podemos conocer y saber de esta dimensión? En ese aspecto, la República Dominicana ha ido desmejorando. Tuvimos un buen balance en el 96, en el 2000, en el 2002, pero luego ha ido desmejorando. En lo que se llama dimensión de elecciones libres y justas, sacamos 0.54. Solamente ¿De cuántos? De 100. Solamente De uno. El 1. Sí. Okay. Solo estamos menos peor que Venezuela, Nicaragua, Haití y Honduras. Mira que están muy mal esos países en la región. Eso dice el informe. Pero yo quería rescatar. No, espérate, repítame ese dato. ¿Cuáles son los únicos que están por debajo de nosotros? Venezuela, Nicaragua, Honduras y Haití. Venezuela, Nicaragua, Honduras y Haití. ¿En cuál indicador? En el indicador de elecciones libres y justas. Elecciones libres y justas. ¿Por qué? Porque ahí lo dice en el informe, que nosotros somos el líder
de 24 países evaluados en materia de compra de votos. Hemos mejorado en tecnología, en normativa, pero no así en la cultura política, que todavía se sigue comprando. Entonces somos líderes concomitantemente con Colombia, y Colombia ha ido dando pasos gigantescos. De ese informe yo quiero decirle algo. Es un informe extraordinario para el debate social, como ellos dicen, y para la discusión conjunta. ¿Por qué? Porque ahí está un informe de la calidad democrática que mide la imagen del pasado, del presente, para que entonces nosotros, los ciudadanos y la élite política, tomen carta en el asunto a través de una agenda política que conduzca a mejorar esto significativamente. Es un estudio de corte longitudinal. ¿Qué significa? Que mide a lo largo de un periodo de tiempo, 40 años, desde el 1978 hasta el 2018. Pero además también sociológicamente es un estudio de corte transversal. ¿Qué significa eso? Que no solamente mide el pasado y el presente de nosotros en sí mismo, sino que nos compara con otros países de la región. Y como decía Anselmo, mire, el balance es sumamente deficitario. Fíjese que de 108 indicadores, 52 son deficitarios, para un 48%. 21 son satisfactorios, para un 20%. Y 35, para un 32%, son aceptables. Tú decías, Anselmo, que en la dimensión que tiene que ver con Estado de Derecho es una de las dos en las que nos encontramos peor como país. ¿Cuáles indicadores hablan de ese déficit que tenemos en materia de Estado de Derecho? Es importante ver que para cada dimensión se usaron diferentes fuentes, precisamente para evitar que algún sesgo particular. En el caso de la dimensión de Estado de Derecho, las principales fuentes que se utilizaron es el índice de Estado de Derecho, que lo publica desde 2012 el Proyecto Mundial de Justicia. Tiene varios componentes, o que podríamos decirle subdimensiones. Está la de frenos y contrapesos legislativos, la de frenos y contrapesos del judicial, ausencia de corrupción, seguridad y la eficacia del Poder Judicial. Realmente el Estado Dominicano presenta una evaluación deficitaria en todos los indicadores. Primero, por la falta de independencia del Poder Judicial, así como su falta de eficacia, que se puede fundamentar en que es el órgano judicial ha estado falta de fondos históricamente, pero además también porque la falta de independencia del Poder Judicial también se refleja en una inadecuada función de los órganos judiciales. También hay mucha inequidad en el acceso a la justicia, porque cuando usted tiene una gran mora judicial, eso sobre todo evita que las personas de estratos populares, incluso estratos medios, puedan realmente costear lo que es un proceso judicial. Es decir, si usted tiene que durar 10 años para resolver un problema, son 10 años costeando un abogado, eso no cualquiera realmente lo puede lograr. También en esa dimensión está el aspecto del funcionamiento del órgano legislativo. En nuestro país el Congreso realmente no es más que un sello gomígrafo. No funciona como debe funcionar, que no es solamente, el Congreso no está solamente para hacer las leyes, sino también para fiscalizar al Poder Ejecutivo. Ilustración al canto. No se puede interpelar al procurador por haber espiado a una juez. Pero a unos jueces que dan una decisión que no le conviene electoralmente al presidente, hay que sentarlo en el banquillo de los acusados. Con lo que ha pasado en los últimos días, si se midiera parte de la calidad democrática... Porque eso sucedió después de que estaba hecho el informe, ¿verdad? ¿Entiendes? Exacto. Pero para graficar, porque hay gente que no lo ha leído, como decía Anselmo ahorita, tenemos 6 dimensiones, pero vamos a graficarlo para que la gente vea lo grave que estamos en términos de calidad democrática. La primera es el sistema electoral y político. Tiene 6 dimensiones y 30 indicadores. En los 30 indicadores tenemos 10 aceptables, 10 satisfactorios y 10 deficitarios. Pero en lo que se llama los derechos fundamentales, ahí tenemos 4 componentes
con 14 indicadores evaluados en 7 satisfactorios, pero 7 deficitarios. En el Estado de Derecho tenemos 4 componentes y 21 indicadores. Y de esos 21 indicadores del Estado Social de Derecho, hay 15 que son deficitarios. En términos de la calidad de la gestión pública, que ahí que estamos un poquito mejor, hay 13 indicadores. Y de esos 13 indicadores, hay 3 satisfactorios, 6 aceptables y 4 deficitarios. En el quinto, que nos habla de la calidad y de la igualdad económica, tenemos 5 componentes y 26 indicadores. Y de esos 26, 5 son satisfactorios, 5 aceptables y 16 deficitarios. Por eso usted ve que la economía crece, pero en los últimos años ese crecimiento no ha ido acompañado con lo que se llama un progreso social institucional, lo que Amartya Sen llama la necesidad de que ese crecimiento se convierta en bienestar humano para darle mayores oportunidades a los seres humanos, que es la razón de ser de la economía, no es el crecimiento per se. Es necesario el crecimiento, pero tiene que ir acompañado de una mejor redistribución de la riqueza. ¿Y qué ocurre? Que en ese informe nos señala que la desigualdad en República Dominicana sigue siendo uno de los peores en el mundo, la desigualdad social. Lo que pasa es que propiciar una situación de mayor justicia social para que la población más pobre perciba esos beneficios y disfrute esos beneficios, entonces tendría que ser quizás sustituido el sistema de darle una tarjeta que ellos agradecen y se sienten comprometidos a dar un voto, porque los otros no lo perciben en una cosa física, pero el que tiene 2 tarjetas o 3 tarjetas o 4 tarjetas son cheles, pero piensa que le están haciendo el gran favor, cuando todo eso se lo están quitando mucho más que eso con toda esta situación de injusticia. Hay un tema ahí de mucha interrelación entre las desigualdades económicas y las deficiencias institucionales. Porque cuando tú tienes un país con grandes deficiencias institucionales, la forma de subsanar esa falta de legitimidad, entonces, viene a ser el clientelismo. En nuestro país tenemos que ver que históricamente ha sido un país que ha privilegiado a unos pocos. De hecho, los grandes capitales en la República Dominicana se han construido generalmente de la mano, en contubernio con el Estado y a través de privilegios injustos y a través de la negación de derechos a la mayoría de la población. Entonces, cuando tú tienes una situación que se ha ido acentuando en las últimas décadas, al mismo tiempo un mismo grupo político que luego entonces ha prácticamente hegemonizado el Estado como contrapartida para mantener a esos privilegios, entonces recurren como mecanismo de legitimidad al uso del clientelismo. Y efectivamente, como tú señalas, Uchi, ese tipo de políticas no son políticas que reducen realmente la pobreza, a pesar de los trucos y los maquillajes estadísticos que el Estado quiere hacer, ni tampoco crean bienestar, porque en vez de una política de salud universal, aquí tenemos una salud comercializada, donde la mayoría de las personas entonces se ven derivados a un sistema público abandonado, como si el sistema público de salud fuera realmente como lo que queda en vez de ser un derecho. Tenemos un sistema educativo que fue en la prueba PISA 2015 la peor calificación, pero no es solamente que sea la peor calificación, es que la diferencia entre República Dominicana y el que le seguía era mucho mayor que la que cada uno seguía para arriba. Tenemos un país entonces donde la brecha de género de la pobreza es grandísima. Entonces, todo ese tipo de situaciones no se van a subsanar con políticas clientelísticas, sino que requieren realmente políticas
de desarrollo económico que distribuyan el ingreso. Y para eso tú dices que el tema institucional es fundamental. Sin eso no es posible avanzar en políticas económicas y sociales. Exactamente, van de la mano. Entonces, en términos institucionales, ¿cuáles son los problemas más serios que plantea? Déjame decírtelo gráficamente. Nosotros en los últimos 7 años vamos en caída libre sin paracaídas. Congreso, 23 de 100. ¿En qué? ¿A nivel de confianza? De confianza, nivel de confianza. Justicia, 21. Por eso el informe dice que necesitamos una justicia independiente, imparcial, sumamente profesional. Como dice Jochi, imparcial, independiente. Pero la policía tiene 24 de 100. Entonces, cuando tú dices 24 de 100, está bien. Pero es que en la región el promedio es 37, mientras aquí es 24. Partido político, 14 de 100. O sea, las instituciones que están llamadas al Estado de Derecho y al orden no están cumpliendo su papel. Por eso no hay peso y contrapeso en República Dominicana. Tenemos un hiperpresidencialismo enorme, macro, y entonces eso va en detrimento de la democracia. Eso es lo que está pasando. Entonces, para yo responderle a Juchi con esta palabra, a veces uno le va bien mucho tiempo y hay gente que te dice, ¿para qué cambiar si siempre me ha ido bien? Pero hoy no, hoy nos dicen que el mejor momento para cambiar es cuando no hay necesidad de cambiar. Ese informe, lo importante es que nos está dando un aviso, sobre todo a la élite política y económica, de que si seguimos así, cualquier factor interno o externo desestabiliza todo el país. Porque los informes son desgarradores, Jochi. Mira, nosotros estamos entre los 20 países con la tasa de homicidio más alta. La tasa de victimización, que me acuerdo que Javier decía, ¿cómo va a ser? La tasa de victimización, que ahí está en 26, pero ahí está hasta el 2016, pero yo lo tengo hasta el 2018, está en 29.5%, la tasa de victimización. Y le dice a usted... La victimización es el que ha estado afectado, tiene un familiar que ha afectado directamente. Asalto, robo, atraco. Y sí, que no es por percepción. No, es percepción. Como aquí le gusta decir. Y que el 60% de la gente tiene miedo. Lo que le pregunta a la gente es si ha sido víctima. En un periodo de tiempo determinado, En los últimos 12 meses. Exacto. Que un familiar, un vecino cercano. Que invitamos a todos nuestros amigos televidentes, porque ustedes pueden hacer su encuesta también. Sí. Pregunten en su ámbito de trabajo, si se junta un grupo de vecinos, si se junta la familia, levanten la mano los que han sido atracados, levanten la mano los que han sido víctimas de un robo, levanten la mano los que le han robado algo a su carro, en fin. Y ustedes verán si es percepción o no es percepción. No, yo lo hago todos los semestres, Juchi. Hubo un curso donde de 35, uno solo no había sido atracado. ¿En la universidad? Sí, en la autónoma. Pero lo hice en INTE. Uno solo no había. En INTE, el 70% también. O sea, es grave la situación, pero... Sí. Atado a eso, es bueno señalar que en la dimensión de derechos fundamentales, había sido una dimensión donde la República Dominicana había avanzado un poco. Tampoco es que en ninguna de estas dimensiones tampoco fue que llegamos a unos niveles muy altos en ningún momento. Pero particularmente ya desde finales de la década de los 90, el país había avanzado en lo que es en algunos aspectos institucionales y en temas de derechos fundamentales. En el 2003, el índice de libertad en el mundo de Freedom House nos ubicaba en la categoría 2 de 7, siendo una la de mayor libertad y mayor respeto a los derechos humanos. Sin embargo, de ahí para acá hemos ido perdiendo puntos, ya hemos caído a la categoría 3. Y lo mismo pasa entonces con los indicadores de derecho político y sistema electoral, que después que hubo un primer periodo de mejora, después de la reforma del 94, ese periodo más o menos se estanca en el 2004-2006 y luego del 2010-11 empiezan también esos indicadores a caer un poco, lo que alude a un deterioro de la situación de los derechos fundamentales junto con el deterioro institucional. Y un aspecto como ejemplo de eso es que la Procuraduría General de la República, según sus propias estadísticas, ha contado entre 2005 y 2017
más de 3.500 ejecuciones extrajudiciales, que es lo que le llaman intercambio. 3.542. Exacto. ¿En qué tiempo? Entre el 2005 y 2017. Y en el, en 12 años, 3.000 y pico de ejecuciones. Estamos diciendo 2005 ahí, pero si usted mira, el informe te dice que en el 2004 aquí asesinaron 437 personas, la policía. Y en el ese no está contado. En el 2018, ese dato lo tenemos incompleto porque cuando redactábamos el informe era un periodo parcial, pero entre enero y septiembre, según los datos oficiales de la Procuraduría, se había registrado un aumento de un 26% con relación al año anterior, lo que quiere decir que a pesar de que ese dato venía de ejecuciones extrajudiciales, sí, es lo que ellos le llaman intercambio de disparos. Sí, ¿cuántos? Entre enero y septiembre iban 128. Un 26% más que en el mismo periodo del 2017. Lo que quiere decir que para el 2018 aumentó. Y esos son datos muy graves. Vamos a un tema que bueno, todos estos temas le interesan a todo el mundo, pero este es de mucho interés. Los procesos electorales, la democracia en los procesos electorales, se suele medir lo que sucede el día de las elecciones, sobre todo las observaciones electorales. Viene la OEA, viene 60 cosas de esas, y llegan 1 o 2 días antes de las elecciones, y si no matan 4 votando, entonces fueron unas elecciones libres, democráticas, y un cliché que les gusta usar, una fiesta de la democracia. Sí. El proceso electoral, ¿eso está analizado ahí? Sí. Sí, la calidad del proceso electoral. La calidad, por eso es que hemos ido bajando. Estamos en 0.54, mientras Costa Rica, Chile, Uruguay están en 99. Me están pidiendo que hagamos una pausa para comerciales, pero queda ese tema a continuación. ¿Qué tan democrático es el proceso? ¿Verdad? Y cómo muchas cosas, casi todas, se definen mucho antes del día de las elecciones. Sí. Regresamos en un momentito con ese tema. Tenemos un experto ahí, miren. Continuamos conversando con Cándido Mercedes y Anselmo Muñiz sobre el estudio sobre calidad de la democracia en la República Dominicana comparado con el mismo estudio que se hace en el resto de los países, ¿verdad? Generalmente, como decía antes de la pausa, vienen los observadores y todo estuvo bien en el día, vieron un grupito y o no se dieron cuenta, se hicieron los chivos locos de que estaban comprando votos y todo estuvo muy bien. Ahora, tenemos un país donde el presidente de la República está en campaña permanente pagada por el Estado. Todo lo hizo Danilo, o todo lo hizo Lionel, o todo lo hizo Hipólito, o todo lo hizo Balaguer. Todo eso son favores que él le hace a la gente cuando, administrando el presupuesto, hace cualquier cosita, ¿verdad? Y el aparato de propaganda lo manipula y lo usa de esa manera. Qué bueno es Danilo, qué bueno es Lionel, qué bueno es Hipólito, qué bueno es Balaguer. Cuando lo que están... Óigame, si usted es presidente y no hace escuela y no hace carretera, ¿qué hace usted ahí? Váyase, ¿verdad? Es simplemente ese es su trabajo. Entonces es un dios porque hace mínimamente su trabajo. ¿Cómo se refleja esa realidad que aquí conocemos sobre la calidad de los procesos electorales? Fíjese, en República Dominicana, del 2008 para acá, sobre todo, porque podemos decir que 96, la del 2000, la misma 2004, fueron más competitivas. Pero de 2008 para acá, las elecciones no son competitivas en República Dominicana. Por ejemplo, en el 2016, que todo el mundo sabía que Danilo Medina iba a ganar, sin embargo, el 80% de las vallas que habían eran del PLD. Y el PLD, conjuntamente con el partido, estaban gastando 20 millones de pesos diarios en publicidad, en propaganda. Hoy en día, todavía, que no hay elecciones ni nada, el gobierno es el tercero que más gasta en publicidad en República Dominicana. Yo creía que no había nadie que gastara como el gobierno. Pero
cuando usted habla de otra, no, estamos hablando de la Publicidad presidencia. general. De la presidencia. Lo dice el informe. Porque Obra Pública hace campaña. Vaya. Y muchísimas Aquí dependencias. cada ministerio tiene un departamento de comunicación que por sí solo podría ser lo que en otro país es la comunicación del Estado completo. Entonces, como señala Cándido, aquí realmente todo el aspecto electoral es continuo. Y también lo señalaba tú, o sea, el presidente está constantemente en campaña, pero entonces no es solamente eso. Tenemos un sistema electoral encabezado por un organismo cuya autonomía es seriamente cuestionada. Está ahí. La Junta Central Electoral realmente no es un organismo autónomo. Incluso, y es importante señalarlo, los momentos en los que la República Dominicana ha tenido elecciones competitivas han sido resultado de crisis electorales o postelectorales previas. Se genera una tensión y eso ha obligado a los gobiernos de turno a permitir una Junta Central Autónoma. Y eso entonces a su vez le ha dado una mayor competitividad al sistema, al proceso electoral. Pero cuando eso, digamos, como fue el caso de la Junta Central que supervisó las elecciones del 96 y luego del 2000, con el tiempo entonces los que han estado en el gobierno pues entonces van poniendo sus jueces en la Junta y eso entonces definitivamente que se refleja en reglas injustas, es decir, mientras los candidatos del oficialismo tienen sus vallas desde hace casi un año, que a los de la oposición les mandan a quitar sus vallas. Sí. Pero no solamente eso, también aquí hay un tema muy fuerte con la concentración de los medios de comunicación y el uso del presupuesto del Estado para el pago de la publicidad y la contratación de periodistas. De la conocida y de la oculta. Exactamente. Entonces aquí hay un contubernio muy fuerte, precisamente porque como no hay un mercado de medios competitivos, entonces el Estado condiciona a los medios de comunicación con el uso de la publicidad estatal y por lo tanto, según los indicadores que hemos estudiado, se refleja alto nivel de autocensura que viene empeorando, se refleja también una baja diversidad de opinión en los medios de comunicación que también viene empeorando y un indicador que había mejorado que es el tema de la intimidación a los periodistas, pero que tanto el índice de libertad de prensa de Freedom House como el índice de libertad de prensa del Instituto Biden de la Universidad de Gotemburgo, como los informes de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, los tres de forma diferente e independiente reflejan que ha venido empeorando el tema de la intimidación y el acoso a periodistas críticos. Hay un tema díselo en así, materia electoral. Estábamos libres y pasamos a ser parcialmente libres en todos esos en materia electoral, el tema del financiamiento político, ahí está. El tema de transparencia, etcétera, etcétera, es fundamental. El informe está ¿Cómo ahí. queda la República El financiamiento privado tiene una enorme opacidad. Nadie sabe quién te dio, si lo gastaste, en qué lo gastaste, nada. Es el financiamiento privado. Pero aún en el financiamiento público del Estado, que del 98 para acá van 14.553 millones, del 98 aquí, a los partidos políticos, no hay rendición de cuentas. De acuerdo a lo que se llama en la contabilidad, no hay una verdadera rendición de cuentas. Fíjate que en estos días los principales partidos no habían rendido cuenta del informe del dinero que habían recibido. Hay una enorme opacidad. Comenzando por pero el de gobierno, en República Dominicana, claro, que ahí la sociedad civil va a tener que darse en el pecho. Nosotros creíamos que al devenir el financiamiento público, los partidos políticos no iban a tomar dinero del sector privado. No, es las dos cosas. No, es tres cosas, porque es financiamiento privado de sectores legales, pero financiamiento privado de sectores ilegales.
¿Me siguen? Tú estás hablando de narcotráfico. Narcotráfico y todo lo que conlleva. Entonces, ahí eso daña la calidad de la democracia. Por eso ustedes ven que hay muchísimos diputados que no deberían ser hay diputados. delincuentes, de hecho delincuentes, que están representando al pueblo en el Congreso. Sí. Entonces, Hay gente que mata, delincuentes de sangre incluso. Sí, hay un tema, un aspecto que es importante para la calidad democrática y es el que tiene que ver con los valores democráticos, con el tema de participación de la ciudadanía. Cultura política democrática. Cultura política en términos generales, que ustedes, bueno, El estudio informe lo mide, ¿no? Y da datos sobre ese tema. ¿Cuál es la situación de la República Dominicana con relación a cultura democrática? Fíjate, ese es uno de las dimensiones un poco más novedosas en este tipo de estudios. Definitivamente tuvimos que hacer más uso de las encuestas de opinión pública porque no hay muchos datos en ese sentido. De todas formas, la República Dominicana tiene un desempeño más o menos intermedio, lo que demuestra lo siguiente, es que la ciudadanía dominicana no es tan autoritaria como se ha querido decir. Es una ciudadanía bastante organizada e involucrada, aunque aquí sí es importante señalar algo. Aunque no es un dato del informe, sino de otro informe que en el Instituto de Investigación Social para el Desarrollo habíamos publicado, Imaginar el Futuro, en el 2017, la mayor parte de la gente se encuentra organizada en organizaciones de tipo religioso, que no son, por lo tanto, organizaciones políticas, y eso definitivamente nos lleva a cuestionar que si bien que toda la República Dominicana es uno de los países con mayor, digamos, nivel de organización comunitaria, pero no necesariamente implica que sea una organización participativa en la política ni de calidad en ese sentido. Pero sí nos lleva a pensar que porque la ciudadanía por lo menos tiene una mejor evaluación, por ejemplo, que los partidos políticos en cuanto a su cultura democrática, porque el informe evalúa el tema de la transparencia de los fondos, de la cultura democrática dentro de los partidos, de la compra de votos y del tipo de relación que tienen los partidos con su militancia, y en todos los partidos prácticamente se queman. Es decir, el nivel de autoritarismo a nivel de los partidos y de falta de transparencia y opacidad nos lleva a cuestionar, bueno, entonces realmente en la República Dominicana los partidos son menos democráticos que la ciudadanía en general. Los partidos, Sin embargo, los partidos políticos se supone que son el vehículo de la democracia y son quienes menos las practican. No, 14 las cúpulas son eternas, no se cambian. Y además, el militante, el joven, por ejemplo, serio, estudioso, que quiere hacer política de verdad, no llega a ningún lado porque las candidaturas se compran en los partidos con dinero, y quienes más invierten en eso, el que ha sudado lo que tiene, no lo invierte en eso. Claro. Son los que lo consiguen fácil y rápido. Ya ustedes saben todo lo que clasifican en esos grupos. Los que obtienen dinero fácil y rápido. Y por eso los banqueros de apuestas, los riferos, tienen más de 40 legisladores en este país. Después están los gaseros y, por supuesto, los camioneros guagüeros y los narcotraficantes. Así Todavía eso no son tantos, hay que decirlo. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Todavía no son tantos, pero ya están, Ya hay presencia. Sí, eso, por eso es que la calidad de la democracia, gente que nunca han leído un libro de política, están legislando y representando. Pero bueno, en ese aspecto que más crecimos, Anselmo, dice el informe, en la cultura política democrática y los valores, porque tiene 2 componentes y 4 indicadores. Y de esos 4 indicadores, 3 fueron satisfactorios y 1 aceptable. Ahí no hay deficitario, porque hay una sociedad civil, vamos a repetirlo, organizada, que tiene un peso muy fuerte para el fortalecimiento de la cultura democrática. Ahí es que mejor quedamos en la evaluación. Sin embargo, en lo social, es que estamos pésimos mucho. Por ejemplo, en el siglo XXI, con la economía que más crece de toda la región, solo el 82% de los dominicanos
tenemos sistema sanitario básico. Pero esos números hay que revisar. ¿Tú sabes por qué? Ajá. Por ejemplo, la población que vive en la capital está entre las que se considera que tienen, por ejemplo, agua. No, porque dije Servicio sistema de agua. sanitario, ahora va el agua. Ah, Ahí sanitario dice en como el de- informe, de exacto, limpieza, en el informe, exacto. El 20% de los dominicanos no tiene agua entubada. yo pongo en duda esa También. esa estadística porque recientemente aquí hicimos una serie de reportajes Sí, yo lo sobre vi. el agua en la ciudad capital, Sí. no en Jumunucú, en la ciudad capital, comprobándolo en el terreno de los hechos en cada barrio. Y lo que salió ahí fue que aquí son pocos los sectores, básicamente la zona céntrica la que cuenta siempre con agua. Eso que tú dices es importante, porque en ese caso tuvimos inevitablemente que basarnos sobre todo en los datos oficiales del Estado dominicano, porque no hay otros datos. Son engañosos. Y en el ese agua son sentido, engañosos. los del agua, los de la electricidad, apenas miden la conexión formal, es decir, si la tubería está o no, pero no miden Sí, si el servicio es de calidad, si el agua que llega con unos estándares mínimos ¿Y cuándo de llega? calidad, cuándo llega, cuándo se va. Pero aún así, Lo- siglo XXI, Claro, de por sí ya es que el Sí. 20% no esté ni siquiera conectado. Ustedes sabían o se escandaloso. podían imaginar que los Guaricanos, que es un barrio donde viven miles de personas, no hay acueducto. no hay. No hay tubería. Pero ese es un barrio de la capital de la República Dominicana. ¿Ok? Algo similar ocurre con el tema de la vivienda digna, que también hay que utilizar los datos de ahí de la ONE, pero que los estándares de lo que constituye una vivienda digna, recientemente el Ministerio de Economía y Planificación los cambió para que una cantidad para reducir mágicamente el déficit de vivienda. Pasó de casi 2 millones a casi 1 millón. Porque entonces ese tipo de servicios que lógicamente en el siglo XXI tú esperarías que una vivienda digna mínimamente tenga agua, tenga electricidad, ya incluso debería tener hasta telefonía, pero todo ese tipo de cosas se sacaron. Entonces ahora cualquier chinchorro, mientras tenga paredes de bloc, ya se considera una vivienda digna, ni que esté arriba de una cañada en un foco de contaminación, Exacto. donde no haya calle, donde la electricidad sea enganchada, porque ni siquiera... pero bueno, es digna porque es de bloc. Sabemos que toda esta información que está en el informe de calidad democrática va a servir de línea base para un observatorio que va a estar funcionando en el país, que va a estar dándole seguimiento a cada uno de estos indicadores. Sin embargo, me gustaría ya desde el punto de vista de ustedes como analista en esta área de democracia, de políticas públicas, etcétera, etcétera, que nos indicaran desde el punto de vista de ustedes entonces cuáles son los principales retos que tiene el país para revertir esta situación que en materia de déficit de calidad, en la calidad de la democracia tiene la República Dominicana. Yo desde la sociedad civil me gustaría como que ese informe penetrara en todos los actores políticos, en toda la ciudadanía activa y conjuntamente con los partidos políticos impulsar un mínimo de agenda para revertir ese déficit. Porque, como yo le digo a la gente, 65 años. Nadie quiere una crisis de enorme consecuencia que deteriore lo poco que hemos alcanzado o lo mucho. Entonces, este informe nos está poniendo ahí una radiografía social, política y económica, que con voluntad política, de decir vamos a hacer, se resolvería. Porque una economía que crece no puede seguir con esta enorme desigualdad y con estos enormes déficits. Y para eso tenemos que ponernos de acuerdo, los actores políticos y los actores sociales. Es un crecimiento que es real, pero que el país que más crece, lo hemos dicho muchas veces aquí, cuando compite con países más pobres como el de CAFTA, los otros nos dan todos los golpes. Tienen más capacidad de vendernos a nosotros que nosotros a ellos.
ese crecimiento no da para pagar salarios dignos. Porque es un crecimiento... Ni para dejar de endeudarse. Exacto. Bueno, yo creo que primero, definitivamente hay que ponerle límite a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está completamente fuera de control en la República Dominicana. El tema de eliminar la reelección es solo un primer paso. La autonomía del Poder Judicial es importante, pero también yo creo que para verlo de otra forma, no hay democracia sin una ciudadanía democrática que la proteja. Claro. Y para eso se necesita combatir la desigualdad, porque la democracia históricamente se ha estudiado como un régimen de clases medias, y esto tiene que ver con que solamente una ciudadanía con un mínimo de estándar de vida puede realmente estar activamente defendiendo la Qué bueno, democracia. al final vino la clave. La clave es usted. No espere que ningún mamarracho le va a resolver nada a usted. La clave es usted. Participe, reclame pacíficamente pero firmemente. No hay otra. No se engañe de que va a venir un chapulín a resolverle el problema. Bueno. Es usted quien lo puede resolver porque usted tiene el poder. Y estamos pendientes de la situación en Venezuela, donde el presidente, el denominado presidente de la Asamblea y del país, junto con Leopoldo López, fueron a un destacamento, a la Carlota, y junto a militares llamaron al pueblo a salir a las calles de Venezuela, en tanto que el gobierno de Maduro dice que tiene la situación bajo control y que la está enfrentando. Vamos a ver qué pasa durante el día de hoy en Venezuela, en una situación que se torna cada vez más difícil, a ver qué va a terminar pasando en este país. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y les recordamos que mañana a partir de las 6 de la mañana nueva vez estén con nosotros en este su programa El Día.